Seguimos con la presentación de la cuarta unidad de aprendizaje del módulo MF0239 Operaciones de Venta y de la unidad formativa 0030. ¿Con qué vamos a seguir? Pues vamos a seguir hablando dentro de los cálculos para las operaciones comerciales, pues vamos a seguir hablando de cómo utilizar los elementos de la venta y cómo vamos a aplicar esos cálculos para conocer las magnitudes propias de la actividad. Entonces, los primeros aspectos que podemos calcular o que debemos calcular son los costes. Es el concepto de costes. El concepto de costes es todos aquellos gastos en los que tenemos que incurrir para llevar a cabo la actividad comercial. Existen dos modalidades de costes dentro de la actividad comercial, o se diferencian dos modalidades de costes en función de cómo se comportan a medida que vamos haciendo dicha actividad. Los costes fijos y los costes variables. ¿Qué son los costes fijos? Son aquellos en que, independientemente de que la empresa venda mucho o venda poco, se mantienen constantes. Es obvio que ese constante no es al 100%. Hay algunas cosas que sí. Por ejemplo, si tenemos un establecimiento o tenemos una nave comercial, pues el alquiler se va a mantener constante independientemente de que vendamos mucho o que vendamos poco. Normalmente los salarios igualmente, o sea, independientemente de que se venda mucho o que se venda poco, los salarios que tenemos que pagar al personal van a ser constantes. Ahora bien, es cierto que si se producen ventas muy grandes o estamos en momentos de ventas más altas, como por ejemplo periodos de rebajas, etcétera, pues igual se contrata más persona y por tanto los salarios, aunque se consideran costes fijos, porque lo que sí es verdad es que el salario por persona no cambia, es verdad que la masa en su conjunto podría eventualmente variar, pero aún así, pues alquileres, salarios, seguros, impuestos, etcétera, se consideran costes fijos. ¿Cuáles son entonces los costes variables? Pues los costes variables son aquellos que varían dependiendo de lo que se venda. Si vendemos mucho y somos una empresa que fabrica, por ejemplo, pues necesitaremos adquirir más materia prima. Si vendemos a través de una red comercial y pagamos comisiones a nuestros vendedores o a nuestros agentes o distribuidores, pues las comisiones también aumentarán en función de que las ventas aumenten. Si utilizamos embalajes o elementos de transporte para enviar los pedidos a nuestros clientes o para enviar las mercaderías a nuestros establecimientos, pues si vendemos mucho, utilizaremos más embalajes que si vendemos poco. Entonces, la diferencia entre costes fijos y costes variables es un concepto a tener en cuenta a la hora de calcular, porque lo que sí es verdad es que, obviamente, parece lógico pensar que en un negocio comercial, cuanto mayor proporción de costes variables haya, más fácil será adaptarse a los diferentes flujos de venta. ¿Qué forma parte o cómo se estiman los costes en el caso de los costes de fabricación? Es decir, en el caso de una empresa que hace actividades de fabricación. Bueno, pues fundamentalmente los costes de fabricación están basados en los costes de los materiales, más los costes de mano de obra directa, más los costes del puesto de trabajo. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Si tenemos una empresa que fabrica a partir de unas materias primas o incluso a partir de componentes, pues esos componentes hay que comprarlos. Por lo tanto, esos son los materiales. No todas las empresas parten de materias primas brutas, aunque aquí en la imagen estemos viendo un café, no todas las empresas parten de materias primas brutas. Hay empresas que se dedican a la fabricación, pero lo que hacen es ensamblar componentes que compran ya fabricados, por ejemplo. Pero en cualquier caso, esos materiales con los que se van a introducir en el proceso productivo tienen un coste. Pues esos costes hay que tomarlos en consideración. Además está la mano de obra directa. ¿Qué llamamos mano de obra directa? Pues toda aquella mano de obra que está involucrada específicamente en el proceso de fabricación. Es decir, si tenemos operarios que ensamblan, tenemos tenemos un almacén y hay que mover estas materias primas o los productos terminados, todas las personas que están directamente involucradas en el proceso de fabricación es lo que se llama mano de obra directa. Y además está
el coste del puesto de trabajo. ¿A qué llamamos coste del puesto de trabajo? ¿Qué incluiríamos aquí? Bueno, pues en una planta de fabricación, además de los materiales y la mano de obra directa, hay unos costes asociados al hecho de que tenemos una fábrica. Estamos hablando que hay unas maquinarias, hay unas herramientas, hay costes de luz, de agua, de mantenimiento de las maquinarias. Todo eso es el llamado coste de puesto de trabajo y todos esos costes forman parte de los costes de fabricación porque son necesarios para sacar adelante el proceso de fabricación. Ahora bien, ¿qué son los costes comerciales? En el caso de los costes comerciales, estamos hablando de los costes necesarios para comercializar aquellos productos, es decir, los productos están fabricados y para ponerlos en el mercado hace falta incurrir en unos determinados costes, diferentes de los costes de fabricación. La razón, además, de que se diferencien y se consideren los costes comerciales por separado como una entidad propia es porque hay muchísimas empresas que tienen actividad comercial pero no fabrican. Por lo tanto, tiene mucho sentido analizar los costes comerciales de forma separada a los costes de fabricación. ¿Qué entra en los costes comerciales? Pues en los costes comerciales también hay unas personas que participan en la comercialización de los productos, por lo tanto, los sueldos y cargas sociales de estas personas forman parte de costes comerciales. Además, tendríamos las comisiones. Los costes de comercialización incluyen los costes de transporte, de poner las mercaderías en manos de nuestros clientes, pero también, si somos una empresa meramente comercial, que lo que hacemos es aprovisionarnos de productos que no transformamos y revendemos, pues los transportes a nuestras instalaciones a partir de nuestros proveedores forman parte también de esos costes. Los seguros, por supuesto y fundamentalmente, los costes de comunicación, lo que llamamos promoción y publicidad. Tenemos que comunicar al mercado que tenemos unos productos, una marca, que hacemos unas ventas de una determinada manera, cuáles son nuestros establecimientos, etcétera. Si nuestro producto además requiere de intervenciones técnicas, pensad, por ejemplo, en electrodomésticos, vehículos, maquinaria, etcétera, pues además tenemos unos costes de servicio técnico, lo que se llama la postventa. La postventa se considera coste comercial también. Los costes de las posibles garantías, de las devoluciones y, muy importante, dentro de los costes comerciales están todos los que tienen que ver con el cobro. Por lo tanto, los posibles impagos y el coste que eso nos genera también se consideran costes comerciales. ¿Qué factores influyen en que los costes comerciales puedan ser mayores o que puedan ser unos u otros? Bueno, pues fundamentalmente esto sí tiene que ver con la parte gruesa de los costes comerciales, que son los costes propiamente de comercialización, es decir, los procesos de ventas. Pensemos, por ejemplo, en empresas que venden a través de vendedores, de una fuerza de ventas, que pueden ser vendedores propios o una red comercial o una red de distribución. Bueno, pues obviamente el tener zonas de venta muy alejadas o muy extensas, pues hace que los costes comerciales sean distintos que si las zonas de venta son cercanas. Si además vendemos en zonas muy caras, es decir, nuestros vendedores tienen que moverse en zonas donde los costes pues de transporte o los costes de manutención son muy altos, o incluso la tipología de clientes, por ejemplo, son clientes de gestión costosa, a veces los vendedores o la fuerza de ventas tiene que incurrir en costes de invitar a un cliente a comer o de hacer incluso un obsequio, a veces pues se tienen atenciones comerciales, pues hay clientes que son muy importantes y su gestión en sí mismo es muy costosa. Efectivamente, también los posibles viajes al extranjero, si la empresa tiene ventas en el extranjero o clientes extranjeros, pues pueden encarecer. Es decir, los factores que pueden encarecer los costes comerciales son los que tienen que ver fundamentalmente con la naturaleza de los clientes y la naturaleza del territorio en que se desarrolla esa actividad comercial. Como hemos visto antes, uno de los aspectos fundamentales, además de los costes comerciales, es la promoción y la publicidad. Bueno, pues las acciones promocionales tienen
coste específico. Si nuestra empresa, dentro de su actividad comercial, por la razón que sea, por el posicionamiento en el mercado o por razones que hemos visto de territorio, etcétera, tenemos que incurrir en acciones promocionales, pues las acciones promocionales tienen su propio coste. Dentro de las acciones promocionales, que no son otra cosa que acciones que influyen en los costes del producto o en los precios o en la visibilidad del producto, incurriendo en un gasto por parte de la empresa, pues como decía, estas promociones tenemos que analizar el coste que tienen para la empresa. ¿Qué tipos de promociones podemos tener? Pues existen promociones de precio, es decir, son promociones que influyen directamente en el precio que el cliente percibe del producto, bien un descuento inmediato o bien un vale de descuento inmediato. Son estas promociones en las que el producto tiene en la etiqueta la indicación de que se va a hacer un descuento en la caja, por ejemplo, un reembolso, el vale diferido, que es que nos dan un vale para más adelante tener un descuento en el producto, etcétera. Otras promociones, pues otras promociones pueden ser lo que llamamos promociones en especie, el dar muestras, productos adicionales, un regalo directo por la compra de un producto, un regalo directo o un regalo diferido. En este caso, quizá en las promociones en especie se visualiza muchísimo el coste adicional que tiene, porque no solo estamos dando al cliente por un precio el producto, sino que encima le estamos dando más cantidad o un producto diferente. Y existen otras promociones que quizás son un poco más complejas de ver, pero que claramente también tienen un coste, que son lo que llamamos promociones selectivas, que tienen que ver pues, con concursos, juegos y sorteos, etcétera. Todo esto que acabamos de ver son lo que llamamos las promociones al consumidor final. Muchas de estos tipos de promociones seguro que se os han venido a la cabeza ejemplos de cuando hayáis ido a comprar recientemente, pues en todos los supermercados o grandes superficies hay continuamente promociones en vigor. Hay algunas incluso que no hemos visto, como pueden ser las demostraciones, las degustaciones, etcétera. Pero luego también tenemos, a veces las empresas comerciales tienen que dar promociones a su red de distribución. No son promociones que van directamente dirigidas al consumidor final, sino que se quedan en la red de distribución. ¿Para qué? Pues para conseguir que esa red de distribución prefiera nuestro producto al de la competencia o para que esa red de distribución venda más cantidad de la que solía vender. ¿Qué tipo de promociones tenemos? Pues la posibilidad de dar a nuestros red de comercios, a nuestros clientes que tienen establecimientos, la posibilidad de ponerles publicidad en el punto de venta, hacer concursos para vendedores. Hay empresas que son marcas que sus distribuidores venden a través de vendedores personales que visitan a clientes. Bueno, pues hacer concursos para que el vendedor que venda más un determinado producto o que consiga más cuentas nuevas, etcétera, etcétera. Por supuesto, demostraciones de productos, descuentos especiales por volumen de compra, por ejemplo, si lo que queremos es que los clientes compren más cantidad, bonificaciones, que es de alguna manera pues permitir que devuelvan unas determinadas cantidades, o si esto se da en productos que a lo mejor se pueden estropear, que en el transporte a lo mejor se pueden perder, pues dar la posibilidad al cliente de que haga devoluciones sin coste. Y, por supuesto, la posibilidad de hacer artículos publicitarios, lo que tradicionalmente se llama merchandising, que no se debe confundir con el merchandising en el centro de venta que veremos a continuación. Pues yo qué sé, bolígrafos, gorras, sombrillas, etcétera, etcétera. Obviamente, todo esto se ve claramente que tiene un coste. Y además, dentro de los costes comerciales está también la animación del establecimiento. Si tenemos un establecimiento comercial, una tienda, pues obviamente el tener la tienda en condiciones nos va a suponer un coste. Tenemos que tener un diseño externo, tenemos que organizar interiormente, la organización interior, un mobiliario, la forma de presentar el producto, la ambientación, podemos decidir tener música, incluso tener animación, actividades de promoción dentro del establecimiento, que lo podemos hacer con personal propio, pero a veces lo tenemos que hacer con personal externo. La animación visual, muchas veces tenemos elementos que alquilamos o que, pues, en esta imagen que tenemos es una tienda pequeña, pero si tenemos una tienda grande, pues a lo mejor montamos una carpa. Este tipo de cosas son costes, forman parte de los costes comerciales. Bueno, y con esto
hemos terminado la parte de costes comerciales y de costes de fabricación que tienen que ver con la propia actividad. En la siguiente presentación, lo vamos a dejar aquí, en la siguiente presentación veremos otros aspectos que hay que introducir en los cálculos de nuestra actividad, pero que no tienen tanto que ver con nuestras decisiones de actividad comercial, sino que tiene que ver pues, con impuestos y otros cálculos de otra naturaleza.